Hay mucha gente en la allá, tío. Es por el lado allá que esta máquina está malísima. Mi único así crítica fue la guagua. La guagua estaba un poco Con respecto furrumaya, a como. sí. Y vean esto que les voy a enseñar ahora. Esta parte de aquí de la guagua como que está rota, sucia, sobre todo los asientos. Vean por ahí. Buen día tengan todos, familia hermosa de acá de YouTube. Por si aún no me conoces, yo soy Claudia y sea bienvenido a un video más de este canal. Miren mi cara de alegría, mi cara de contentura, mi cara de fiesta. Hoy nos vamos de viaje. Así mismo como lo escuchan, nos vamos para Matanza. Matanza es una provincia de acá, de la isla de Cuba. Yo nunca he ido y tengo tremendas, bueno sí, perdonen. He ido una vez, pero como tal, nunca conocí bien Matanza, porque fui en una guagua y eso no es conocer Matanza. Así que nos vamos de viaje, le voy a estar contando todo, cómo es viajar aquí dentro de Cuba, qué hay que hacer, en qué nos vamos, todo el chisme se los voy a estar dejando por acá. Así que quédate, dale like desde ahora, porque este video a mí me va a encantar, lo sé. Y todavía no he visto nada. Vamos conmigo y nada, suscríbete, dale like, ve por una botana que esto se pone súper bueno. Ahora sí, vamos a empezar con este video. Hemos llegado, estamos aquí en la terminal de ómnibus nacionales. ¿Qué pasa? Que para salir de la mar tuvimos que alquilar un carro que nos trajera hasta acá. Salimos a las 7:30 de la mañana, pero a las 8 había que estar aquí para rectificar el pasaje, para entregar la maleta, para acomodarse. Y bueno, a las 9 es que sale nuestra guagua, así que nosotros estamos súper contentos. Les voy a enseñar el lugar todo lo que pueda, porque ustedes saben el tema de grabar y que no se puede, pero bueno, yo voy a documentarles todo lo que mi cámara pueda captarles. Así que vamos a entrar, que tenemos que chequear la maleta, bueno, lo que viene siendo entregarla y que te den el ticket para luego cuando te bajes puedas recogerla. Vamos a entrar ya, porque yo tengo tremendas ganas por acá. Tengo a Fran. ¡Nos vamos de viaje! Oye, qué emoción. Oye, sí, qué ganas teníamos ya de empezar nuestros viajes ya. Ya le diste el spoiler a tus seguidores de que Matanza es el primer viaje de conocer toda Cuba. No, eso se lo acabas de dar tú, así que nosotros vamos a entrar. Por acá tenemos el maletón. Ay, Dios mío, es que nosotras las mujeres siempre cargamos con todo tipo de cosas, por si sí, por si no, por si acaso. Y entonces yo me traje, creo que voy a traer la ropa exacta, pero no siempre es así que Fran, vámonos. Bueno, ahora nos vamos. Vean la maleta, está ahí, bueno, está un poquito con polvo. Se nos va a dar un poco de churra ahí en el carro. Vamos, este muchachito está haciendo cosas ahí. Bueno, miren, esta es la entrada y por ahí va Fran. Hay más personas esperando aquí. Miren qué caballero como lleva la maleta. Y bueno, por acá se supone que es la entrada. Teníamos un pequeño problema porque no sabíamos si se entraba por acá o si se entraba por otro lugar. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué emoción! Matanza, por acá está para entregar las maletas. Yo parezco una niña chiquita aquí. Bueno, nos echaron cloro y bueno, vamos a marcar el último. Hay fila. Oye, qué bonito un puesto de esto. ¿Oíste? Ah, bueno, sí, hay menos. Cambiaron. ¿Qué? Cambiaron esto aquí, está súper lindo ahora. Sí, Parece otro país. está bastante moderna la estación, ¿no? Con respecto a lo que tenía. Sí. Ay, qué rico. La aplicación.
Se llama Viajando, por donde compramos los pasajes. A ver, eso les iba a explicar, que nosotros compramos los pasajes Esa es la online. Acá hay una aplicación cubana que se llama Viajando. Y bueno, pues ahí usted puede... Fran, explíquele el funcionamiento ahí de los pasajes. Esto es sencillo, o sea, tú abres la aplicación y aquí puedes poner el origen donde tú estás, el destino para donde tú vas y la fecha de ida. O sea, los pasajes los están vendiendo con 30 días de antelación. No, eso es por el COVID, ¿ves? Tú pones aquí día 23 y te buscas si hay pasaje. Por ejemplo, o sea, no hay para el día 23, hay para el día 13 y 15. Tú seleccionas aquí, incluso puedes coger el asiento donde te quieres ir y todo. En este caso el que está libre es el 2. Y bueno, ya después lo pagas con otra aplicación que es Que la se llama usa. Transfer Móvil, que yo les hice un video hablando del Transfer Móvil. En este caso los pasajes de nosotros, muéstraselos ahí. Y estos son los pasajes de nosotros, mis reservas, o sea, son los pasajes de nosotros, compraditos ya. Ida 30 pesos y por regreso. ¿Costaron 30 pesos moneda nacional? Cada uno cuesta 30 pesos. Oye, qué barato está Habana Matanza. Bueno, es que queda ahí mismo. Ya, sí, no queda muy lejos. Bueno, nosotros vamos a hacer las filas para esto y después vamos a ir a descubrir toda la terminal. ¡Ay, qué rico! Ay, decirles que esta parte de acá es la terminal de Vía Azul. Esto es para mayormente extranjeros, pero creo que algún que otro cubano sí puede viajar acá. Pero ahora mismo está vacío, así que nosotros vamos. ¡Ay, qué rico! Vas a poder confirmar aquí que para la máquina no está nada. Hay mucha gente en la aquí. Es por verdad ya que esta máquina está malísima. No, esta está igual bien. Ahora voy a pagarlo un momentico, como ven la... Mira, este salió. Y ese lo hice. Oigan, decirles que todo esto es nuevo. ¡Ay, qué lindo! Bueno, venden cositas aquí. Artesanías. ¡Ay, qué lindo! Estoy súper asombrada. Me gusta todo esto. Oye, han modernizado esta terminal. ¡Qué bonita! Ahora me siento en otro país. Ahora Fran y yo, mira esto. Sí, le han quitado, o sea, aquí había una Aquí hay una pared pared, ¿verdad? bien grande. Ahora todo está bien Oscuro, amplio. estaba todo oscuro así en penumbra, bueno. Ahora hay puestos, sí, mira esto. Y han puesto las mesitas hasta esta también. Porque antes no estaban. Oye, eso está lindo, está lindo. Está mucho mejor que como estaba antes. Ay, qué bonito. Vamos a ver si Fran hace pipí. Sí, En los baños. Un refresquito de eso. Vamos a hacer pipí y luego venimos a tomar algo, una merienda. Bueno, ya Fran hizo pipí. Ya. Ese pepito, el baño estaba, oye, nítido, súper bueno, descargaba con olor normal, o sea, no tenía olor a, o sea, esos baños sucios, no, estaba limpio y, oye, con mármol nuevo, quedó bastante bueno, ¿viste? Oye, sí, he visto que la limpieza aquí está impecable. Y me asombra porque otras veces habíamos venido, a lo mejor usted tiene un mal concepto de lo que era la terminal y ahora está súper linda, nueva, Y espacios organizado. abiertos. Veo que está muy organizado, ¿oíste? Otra cosa, antes de la pandemia, aquí entraba cualquier tipo de gente. Hoy no puedes entrar si no tienes un pasaje, lo veo bien, para que no haya gente aquí que no tenga nada que ver con el viaje, con la terminal. O sea, la organización por esa parte ha mejorado muchísimo. Súper. Y ojalá se mantenga eso después de la pandemia. En plan que si no tienes un boleto, pasaje para la guagua, o sea, no puedes entrar. O sea, lo veo bien porque si tú no vas a viajar, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer aquí? O sea, las personas que esperan a sus familiares tienen que hacerlo fuera. Acá adentro solo está el personal que va a viajar y bueno, el personal de servicio. Me ha gustado muchísimo. Estoy encantada, de verdad que sí, estoy encantada. Me gusta la limpieza, me gusta la organización y ahora vamos a... El piso brilla, para que tengan una idea. Sí, serio. Está súper ¿Y ahora qué vas a lindo. hacer, papial? ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees merendar? Aquí siempre tenemos hambre, así que vamos a merendar y hay distintas ofertas. Lo que ahora vamos a ver los precios, la calidad y todo, pero bueno, estoy súper encantada. A ver. Ay, qué rico. Pan con queso. ¿Nos compramos un pan con queso? No, yo no quiero pan de eso. ¿No quieres? ¿Y galletas? Oye, eso, están más presentables que los otros. 25 serían 80 pesos. ¿Ah? 75. ¿De qué hablas? A mí, 45, porque yo quiero uno con aquello, serían 75 pesos. ¿Tú quieres uno con hamburguesa? Sí. Ay, mira, africana. Oye, ¿hace cuánto yo no veo eso? ¿Cuánto costará? Ahí tienen que estar los precios. ¿Viste?
Es más barato que todo lo demás. Y aquí hay que, mira, Economizar. Yo me voy a pedir este sándwich que cuesta 45 pesos. Tiene una pinta riquísima. Yo lo voy a guardar para la merienda porque yo sé que ahorita voy a tener hambre. Y una africana. Yo quiero africana. Africana. Bueno, por acá está... 2 panes con jamón. Ah, ya. ¿Qué dices? Están cambio de turno, trabajando la cara. Oh. Pan con jamón y queso. ¿Cuánto va con más? 40. Muchas gracias. Gracias. Vamos a comprarnos refresquito de botella. Refresco o botellita. Oye, me hace rato que yo no tomo refresco ahí. ¿Pero traes este vasito? Vale. Nos compramos este pan con queso que yo lo voy a guardar para el viaje. Porque ahora mismo no tengo hambre. Costó 40 pesos. Luego les muestro cómo está. Y Fran va a estar haciendo la cola para comprarse refresco de botellita. Que es la botellita esta que tiene el señor aquí. El jockey indiscreta. Pero bueno, Fran está haciendo la cola y vean que podemos comer en estas mesitas que están acá. O si no, sentados por acá también o donde quiera. Bueno, Fran ya compró el refresco. Esto es de cola, sabe a sirope. Y Fran ahí dando lo mejor de sí comiendo. Y nos compramos estas croquetas. Costaban 2 pesos. Y pues bueno, ¿en cuánto salió todo? En 20 pesos, ¿no? Así que nosotros... Bueno, yo me voy a comer las croquetas y un poco de refresco. Que ya casi es la hora de irnos, ya son como las 9:30 y las 8:30 y la guagua sale a las 9. Así que vamos a apurarnos y ya, vamos a montarnos en la guagua casi. Oigan, déjenme contarles algo que me causó muchísima curiosidad y es esto que tengo aquí. A ver, es para conectar los celulares. Esto me parece súper bueno. Porque de momento te quedas sin batería y tú dices, ¿y ahora dónde yo recargo el celular? Bueno, recargo no, ¿dónde le doy batería? Pues acá tenemos un chucho, un toma, un enchufe, como le quieran decir. Y eso está súper bueno e innovador. Verdaderamente nunca lo había visto. Así que esta terminal se va mereciendo un 10 de 10. Que vamos a esperar a rectificar el pasaje. Ya está la guagua ahí, pero aún no han llamado para subirse al ómnibus. Esperemos que sea pronto porque ya van a ser las 9:45 de la mañana y por lo menos ya la guagua y los choferes están ahí y están montando el equipaje de nosotros y los de todos los demás que van a viajar. Yo voy a seguir esperando y a dar rueda, como se dice acá, por toda la carretera. Vamos, buenos días, siento. 33-34. Fran y... I need you right now, no dije right now. Where you at right now? I'm losing when it comes to you, and there's nothing I can do. I want you to look at me now. Look what you made me do. 난 네가 필요해 right now. 널 기다리고 있잖아. I want you to look at me now. Look what you made me do. Yeah, 새벽 2시 I've been thinking about you all the time. Racing through my mind, speeding like the Autobahn. Hago un alto aquí en el video para darles un regalo que tengo para toda mi gente que está en México. Ahora mismo corran a contactar a la joyería VH Fashion, que por este mes de diciembre tenemos código de descuento, caballero. Clau10. No te pierdas esta oportunidad de hacer un excelente regalo para todas estas fiestas navideñas de este mes. Te espero por allá. En la descripción te dejo todas las redes sociales con todos los links directos y algo muy importante que tiene envíos a todas partes de México, así que no dudes en hacer tu pedido para regalar en esta Navidad, en este año nuevo. Y recuerda, Clau10, nuestro código de descuento para la tienda VH Fashion 100% artesanal. Te voy a estar esperando. Bueno, ya nos vamos, ya nos montamos en la guagua. Quiero decir que la guagua no tiene la misma calidad que la terminal. Esta guagua no es tan nueva como otras guaguas que he tenido la posibilidad de viajar. También es porque es un viaje corto y pienso que sea por eso. Pero bueno, no sé, no estoy conforme con la calidad de la guagua, pero bueno, esperemos llegar bien.
y que no nos pase nada, sobre todo eso, la seguridad ante todo. Les voy a enseñar cómo está esto aquí. Les digo, no es la misma calidad que la terminal, pero bueno, es lo que hubo en este viaje. Vamos a ver el retorno cómo está, pero nada, te las voy a enseñar. Bueno, vamos a empezar porque la guagua sí tiene aire acondicionado, pero vean, estos ya están un poquito viejos y sucios y manchados, pero bueno, echar aire sí lo hace. Por acá vean los pasajeros, la guagua casi va completa. Ven por acá, por ahí tenemos a Fran escuchando música. Y vean esto que les voy a enseñar ahora. Esta parte de aquí de la guagua como que está rota, sucia, sobre todo los asientos, vean por ahí. Y bueno, y la ventana también está un poquito sucia por acá. Las cortinas, por si quieres cerrar aquí y que no te moleste el sol, o si lo quieres dejar abierto como nosotros. A mí en realidad me encanta ver el viaje. Lo que pasa aquí es que miren esto, tengo el asiento de enfrente pegado casi a mis rodillas. Déjenme quitar esto, que vean bien. Vean, lo tengo ahí casi que pegado a la rodilla porque este asiento está roto. El dispositivo que permite inclinarlo está roto. Se quedó ahí inclinado y vean, ahí está mi rodilla. Y por acá Fran también está... Dios. Pero bueno. Ahora mismo estamos pasando por acá por la ciudad de Pertiga. Me encanta. Y ya el sol está diciendo, aquí estoy yo. Por allá tenemos un televisor, pero el televisor parece que no funciona. O funcionó en su época. Yo creo que esta fue una de las primeras guaguas en rodar. Nosotros nos vamos a dedicar a disfrutar el viaje. Vean, ya me está dando el solecito. Voy a disfrutar todo el viaje, voy a tratar de dormir y voy a comer algo ahorita, cuando el hambre me pique un poquito más. Así que los dejo con estas vistas súper lindas de acá, desde mi ventanilla de la guagua. Nos vemos en un momentico. Acabamos de hacer entrada a Matanzas. ¡Epa! ¡Qué bien! Oye, el viaje es súper rápido, ¿verdad, Claudia? Ay, sí, llegamos como a las son exactamente 11:26 de la mañana. Me gustó mucho la trayectoria, ¿sabes por qué? Porque la guagua, o bueno, cada vez que yo venía aquí o pasamos por aquí por Matanzas, cogía por el norte de La Habana, o sea, la Monumental. Y en esta ocasión se metió por toda la carretera central, o sea, por Madruga, Ceibamocha, que tenemos fotos de Ceibamocha, síguenos en Instagram para que las veas. Y oye, las montañas, el campo de Cuba, lindísimo el campo de Cuba, ¿verdad? Súper lindo. A ver, mi único así crítica fue la guagua. La guagua estaba un poco con respecto furrumaya, sí, con respecto a los ómnibus que van a Habana, Camagüey, que son los que tradicionalmente cogemos. O sea, la guagua estaba en, digamos, las condiciones como tal de la guagua, en asiento, aire acondicionado. O sea, no estaba muy bueno, que digamos, el aire acondicionado no enfriaba mucho y los asientos no estaban muy cómodos. Pero eso es el transporte para los cubanos. Para los extranjeros es una guagua, pero que nunca les va a tocar esa, créanme, que el transporte de las personas que vienen de otro país y viajan interprovincialmente
Pues bueno, el transporte está súper bueno, que es la llamada Vía Azul o Transgaviota, que es Y otra ahora línea. mismo sé que va a haber algunos amigos que van a preguntar que nosotros los cubanos también podemos pagarlo. Antiguamente en CUC se podía pagar. Bueno, todavía Trantour, o sea, Vía Azul no ha hecho los ajustes o los, digamos, ¿cómo se dice? Los trámites pertinentes para poder hacer ventas a cubanos por MLC. Se dijo que iba a ser por MLC, pero todavía eso no se puede hacer. O sea, prácticamente Vía Azul los cubanos no pueden cogerla porque no hay manera de pagarla. O sea, tiene que hacerlo el extranjero y por reservación y creo que por cash. O sea, algo bastante complicado. Una Algo cosa que ahora así. mismo no tenemos clara, la verdad. Mientras tanto, los cubanos seguimos viajando en Yutón y miren... O el tren, o el tren, O en tren, en tren. Si usted no ha viajado en tren y no sabe cómo es un tren acá en Cuba, de Camagüey a La Habana, pues le dejo un videito para acá arriba que Fran Buenísimo. hizo un video que está espectacular. Bueno, miren, de fondo tenemos la terminal, estamos aquí en el parque, hay una piquera. Bueno, piquera yo le llamo a un punto de recogida de autos y ahora nosotros nos vamos caminando, que Fran quiere ir caminando, conociendo, yo no Perdernos tengo... por ahí, a ver qué hay aquí, si es súper temprano, no son ni las 12 del día, nos da tiempo de llegar, organizar y salir ya a grabar ya. Así mismo, así que vámonos para la casa de renta. Bueno, decirles antes de llegar, decirles que la casa de renta, ¿por dónde lo tuvimos? A ver, cuéntales. No, fue por unas amistades de nosotros que son de aquí de Matanza, les escribí y les dije, oye, necesitamos una casa de renta, nos dieron un teléfono y ya. Pero bueno, ustedes pueden entrar a Airbnb, creo que se llama así, Airbnb. Vámonos. Y por el camino les vas contando. Vamos. Coge tu buena maleta aquí. Lo que les estaba comentando, si ustedes van a alquilarse, yo les sugiero la verdad una casa particular, así ayudan a la familia cubana y bueno, tienen una experiencia diferente a un hotel. Las pueden obtener los números de teléfono para los contactos por diferentes páginas de alquiler, ustedes saben, el clásico Airbnb o cualquier otra ya, o sea, tú pones ahí casa de alquiler en Matanza y te va a salir un bulto de números. O también en grupos de Facebook, que lo he visto mucho. Grupos de Facebook. Mira, le aconsejo llamar siempre apenas tenga el número porque muchas de estas casas han dejado de prestar servicio por el tema de la pandemia. Fueron 1 año y medio, 2 años y no pudieron mantener el negocio. Otras todavía no han empezado porque están esperando a la reapertura como tal de Cuba por completo y otras han ido avanzando poco a poco. Bueno, nosotros vamos a ir caminando, cogiendo un poquitico de sol, que yo pensé que había frío, pero no. Hay tremenda calor y yo ni sé ni dónde queda la casa donde vamos. Pero Fran se está guiando por el GPS y nada. El GPS lo había guardado. Y lo había guardado, así que vamos a llegar, vaya, no sé. Sigan con nosotros y acompáñenos a llegar. Familia, acabamos de llegar al lugar, a la casa de renta donde vamos a estar pasando estos días acá en Matanza. En el próximo video les voy a hacer el house tour de acá, o el room tour, porque verdaderamente es solo una habitación, nada. En el próximo video les voy a estar dando todo el chisme de cómo está la casa, el precio, las condiciones, todo lo que usted quiera saber si quiere venir a Cuba a pasarse unos días acá en Matanza. Pues bueno, yo les voy a estar dejando todo en el próximo video, así que por favor, si este video les gustó, recuerden darle like, compartir con todos sus familiares, amigos, con todas las personas que usted cree que este video le pueda servir. Pues yo muy contenta por tenerte hasta acá, hasta el final del video. Decirte que si quieres formar parte de un grupo exclusivo donde solo pongo fotos para ustedes, es la membresía de Soy Claudia. Le estoy dejando el link fijado en la descripción y bueno, todos los canales de Fran, mis redes sociales, todos los capítulos de este video igual se los dejo en la descripción. A mí me ha encantado, este es el inicio de todas las aventuras que vamos a tener por todas las provincias que vamos a visitar. Y bueno, nada, gracias una vez más por acompañarme y quédense para el próximo video que yo sé que les va a gustar todo el chisme. Un besito inmenso, los quiero muchísimo y ahora voy para la calle, caballero.